Muchas gracias por invitarme a dar esta charla, me gusta especialmente hablar de este tema. Seguramente es de los temas en los que más he pensado a lo largo de mi vida, que es el tema de la variación intraplanta, de la variación subindividual en planta. Si me preguntaran alguna vez cómo podríamos definir el mundo conocido con una única palabra, solo una palabra, esa palabra sería variación, o cualquiera de sus equivalentes, heterogeneidad, diversidad, porque en realidad la palabra homogeneidad es una de esas palabras que no existen, que no tienen correspondencia con la realidad, igual que no tiene correspondencia con la realidad unicornio o inmortalidad. A cualquier escala que miremos en nuestro universo, la pauta dominante es la heterogeneidad, es la variación. Si miramos por un telescopio, miramos a los confines del universo, el universo es profundamente heterogéneo. Es heterogéneo en la distribución de la masa, en la distribución de la galaxia, el tamaño de las galaxias. Si nos pasamos al ejemplo contrario y nos pasamos al microscopio, esta es una fotografía al microscopio de una gotita de néctar de levorón. Eso que veis ahí son células de levadura, todas de la misma especie. Es evidente que no hay homogeneidad ni en el tamaño, ni en la disposición de las vacuolas, ni en el tamaño de las vacuolas. La heterogeneidad es una pauta en el mundo natural y es realmente un aspecto definitorio, no solo del mundo biótico, sino también del universo abiótico. En una escala ya un poco más parecida a la escala que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que son las escalas ecológicas, las variaciones tienen lugar a un gradiente de escala. Y la pauta es tan curiosa que cada segmento de este gradiente de escala ha dado lugar al desarrollo de una rama de la ecología. Así tenemos, por ejemplo, la macroecología, que estudia las variaciones que tienen lugar a escalas de 10 elevado a 5, 10 elevado a 7 metros, es decir, a nivel planetario, variaciones en la vegetación, gradientes en la vegetación, gradientes en los ciclos geoquímicos, etc. Si bajamos un escaloncito, nos vamos a la escala de 10,4, 10,5 metros, tenemos dos disciplinas ecológicas que son pues, la ecología del paisaje y la ecología de ecosistemas. Esta ya tiene lugar a escalas de decenas o centenas de kilómetros y también tiene que ver con flujos de energía, con flujos de materia, con movimientos, con estructuras, con gradientes, etc. Un escaloncito más abajo todavía tenemos más disciplinas ecológicas, que es la ecología de comunidades y la ecología de poblaciones, que ya estamos a la escala un poco más parecida a la escala a la que nos movemos los seres humanos, ¿no? Del orden de decenas y unos pocos miles de metros. En esta escala de 10 a 1 a 10 a 3 metros, en la ecología de comunidades y en la ecología de poblaciones, la unidad fundamental que estudian los ecólogos o que estudiamos los ecólogos es el individuo, ¿no? Se ve bien, cuando metemos el zoom lo suficiente, vemos que aquí ya tenemos árboles, tenemos matorrales, etc. Y por debajo de esta escala no hay ecología, o no ha habido ecología, pero sí la hay. Hay una ecología sin nombre, que es la ecología que tiene lugar a las escalas aproximadamente de unos pocos metros, o dicho de otra manera, a las escalas que son en el interior de una planta. Aquí también hay ecología. Es la ecología que se produce dentro de un individuo. Y esta ecología sin nombre, o sin nombre hasta ahora, es lo que podemos llamar ecología intraplanta. Sería una extensión lógica y natural hacia abajo de este gradiente de escalas de variación que, empezando por la macroecología a nivel planetario y siguiendo por la ecología del paisaje, etcétera, etcétera, hacia abajo, llegaríamos a la ecología intraplanta. Evidentemente podemos seguir una escala hacia abajo o dos escalas hacia abajo y llegar a la ecología microbiana, etcétera, pero para el tema de la charla de hoy nos vamos a quedar aquí, en la ecología intraplanta, que es de lo que yo os voy a hablar. A mí me gusta decir, aunque haya gente que frunza el entreceño, que la ecología es la disciplina que ha reinventado la rueda más veces en los últimos 50 o 100 años. En ecología andamos a razón de 2 o 3 inventos de rueda por año. Entonces, como yo no pretendo reinventar la rueda de la variación subindividual y de la variación intraplanta, me apresuro a deciros que esta en absoluto es una idea nueva, en absoluto es una idea que se me haya ocurrido a mí, sino que podemos rastrearnos al abuelo Darwin, a don Erasmus,
Erasmus Darwin, en un delicioso librito, ya decía que un árbol, hablando con propiedad, un árbol es una familia o un enjambre de yemas, y cada yema es una planta individual. Este fue el primer rastro que yo he encontrado. Estoy seguro que alguno de vosotros, alguna de vosotras, conoce algún antecedente anterior, tal vez en Teofrasto. Al final, en Teofrasto uno acaba encontrando casi todo lo que se proponga. Y la realidad es que el concepto de la planta como una suma de individualidades o como un agregado de individualidades no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que ya viene rodando en la literatura desde hace tiempo. Bien, hecha esta introducción, os pongo un mapa de carreteras de lo que va a ser la charla. Primero voy a presentar un poco qué es la variación entre plantas, qué rasgos son los que varían, cómo de grande es la variación, cómo se organiza en el espacio. Después viene, para la gente que tenga una mente más ecológica, qué efectos puede tener esto sobre las plantas mismas y sobre los consumidores. A continuación, un breve apartado para los oyentes que tengan una mente un poco más evolutiva. ¿Qué significado puede tener esto en términos evolutivos? Después ya entramos de lleno en el tema de la epigenética para cerrar con un par de ideas o 3 ideas muy sencillas y ofreceros también algunas lecturas que para alguien, si a alguien le ha entrado curiosidad por este tema, pues que pueda seguir. Bien, vamos a empezar por la primera parte, pero la parte de la variación intraplantas. ¿Qué es la variación intraplanta? Vamos a empezar por la punta del hilo del cual vamos a acabar deshaciendo el ovillo. Es muy simple, todo parte de esta idea tan simple. La construcción modular de las plantas, que es un cuerpo de una planta, se construye a base de añadir y añadir y añadir módulos de células totipotentes, en las cuales eso a los ecólogos zoocéntricos se quedan un poco rayados así cuando dicen que son células totipotentes y que toda su vida son capaces de producir cualquier cosa. Pero es así. Y las plantas producen módulos y módulos y módulos, y cada módulo va produciendo órganos equivalentes, verdaderamente homólogos, como puedan ser flores, frutos, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da una particular circunstancia. Siempre que se produzcan muchas cosas, por muy homólogas que sean, nunca son idénticas. Y me da igual que estemos hablando de una cadena de producción de tornillos en una fábrica. Una cadena de producción de tornillos en una fábrica no produce tornillos idénticos, porque si los produjera idénticos, las fábricas no tendrían un sistema de control de calidad, y lo tienen. Porque una producción de cajas de cambio tiene que tener un control de calidad. Porque no se puede producir idéntico. Porque, como os decía al principio, la homogeneidad es una entelequia, no existe. Pues esto es igual en las plantas. Una planta produce miles de hojas, miles de frutos, miles de flores, miles de semillas, que no son idénticas. Esta es la clave. Vamos a arrancar de aquí, que este es el punto clave. A partir de aquí, seguiremos tirando del hilo. ¿Qué cambia dentro de una planta? Bueno, cualquier cosa que miremos cambia. Esa es la respuesta corta a eso. Cualquier cosa que miremos cambia. Os voy a poner un par de ejemplos. Las hojas, cualquiera que mire un árbol o un arbusto y arranque 5 o 6 hojas, se dará cuenta que son diferentes. Son diferentes en lo más obvio, en su tamaño, en su forma. Estas son perfiles reales de hojas de un árbol de Prunus, que se ve claramente que su tamaño, su forma, pero si entráramos en cosas más detalladas, si midiéramos el contenido en nitrógeno o el contenido en agua, veríamos que también son heterogéneas. Cualquier cosa que miremos en una hoja, contenido en fenoles, compuestos secundarios, varía entre hojas de la misma planta, porque ya os decía antes que no son idénticos. Podría seguir poniendo ejemplos, voy a poner el ejemplo del extremo contrario de paradigma. Las hojas son un poco el paradigma de lo más variable de una planta. Y en el extremo contrario, pues podríamos pensar que las flores es el extremo contrario, el paradigma de lo más constante dentro de una planta. En parte es cierto, pero no es del todo cierto, porque si medimos características de flores dentro de una misma planta, especialmente de plantas que producen muchas flores, como puede ser un árbol, y las medimos de verdad y las comparamos, nos daremos cuenta que no todas las flores tienen el mismo tamaño, pero si medimos la tasa de producción de néctar o medimos la química del néctar, nos daremos cuenta que el néctar que producen distintas flores de una planta no es idéntico químicamente a otros néctar. Podríamos avanzar un poco más en esto, incluso en qué cantidad o qué genotipos de levaduras están viviendo en flores que están situadas en distintas partes de la planta.
Y también uno se encuentra con que los genotipos de levadura que están en distintas flores de la planta, pues también son diferentes. No voy a hacer los ejemplos, he puesto estos dos nada más, eso sería demasiado prolijo, pero yo creo que la idea está clara. Hay variación, muy bien, ok, hay variación, pero alguien me puede decir, bueno, sí, hombre, variación, pero bueno, pero no es mucha. Bueno, vamos a ver si es mucha o no es mucha, ¿no? Porque si encontramos que esa variación intraplanta cuantitativamente es pequeña, pues a lo mejor podríamos terminar la historia aquí. Ya os imagináis que la historia no va a terminar aquí. Una manera elegante, aunque tiene sus problemas, de ver cómo de importante es la varianza intraplanta es medir un rasgo, el que sea, de un órgano homólogo, o de una flor o de una hoja, en una población, y luego dividir esa varianza en sus dos componentes, aquella varianza que se produce dentro de la planta y la varianza que se produce entre plantas. Es una partición, lo que se llama una partición de varianza. En esta figura, el eje vertical, es la varianza, el porcentaje de varianza poblacional que se produce dentro de plantas. Tenéis aquí. Un 0 sería que no hay varianza dentro de planta, un 1 es que toda la varianza es dentro de planta. Cada puntito de esto es una medida y se refiere a flores, a frutos, a hojas y a semillas. ¿Bien? La línea azul ya os podéis imaginar lo que significa. La línea azul está en el 50%. Todo lo que esté por encima de la línea azul quiere decir que la varianza intraplanta es más grande que la varianza entre plantas, y lo que está debajo de la línea azul, pues viceversa. O traduciendo esto a lenguaje coloquial, quiere decir que lo que está por encima de la línea azul, en una población, hay más varianza dentro de una planta de la que uno puede encontrar entre plantas. Frutos, hojas y semillas son particularmente inclinados a tener elevadísimas componentes de varianza entre plantas, mientras que las flores no son, en la mayor parte de los casos, hay más varianza interplantas que intraplantas, lo cual no quiere decir que tengamos algunos ejemplos bastante notables donde hay muchísima variación en características de las flores. Es decir, varía todo y generalmente varía mucho. Esto tiene una organización, básicamente una organización espacial que viene determinada por dos gradientes. Generalmente actúan los dos gradientes. El primer gradiente son gradientes que tienen lugar a nivel de planta completa. Imaginaros que cada color verde en ese árbol esquemático es el valor de un carácter cuantitativo. Pues no sé, cuantitativo, puede ser densidad de fenoles, concentración de fenoles de la hoja, o contenido en agua de la hoja. Estos son gradientes que tienen que ver con la posición la posición respecto al suelo. En la gráfica de la derecha es representado el contenido en agua en hojas de pluma Aleph, en la parte baja de la copa y en la parte superior de la copa. Cada punto azul, mejor dicho, cada línea conecta dos puntos azules, y esos dos puntos azules son la parte de arriba de la copa y la parte de abajo de la copa. Podéis ver que hay claramente un gradiente en contenido en agua que va relacionado con la posición de la hoja en la copa. Bueno, ese es uno de los esto tiene mucho que ver con los gradientes abióticos de las plantas, por la entrada de la luz y la temperatura, el viento, etc. Y luego hay otra escala de organización, que es la escala a lo largo de los ejes locales, de los ejes de crecimiento. Pueden ser ramas, pueden ser inflorescencias. Otro elemento de la organización espacial de la variación. Aquí esto es un ramete de léboros fétidos que medimos la concentración de estomas, el tamaño de los estomas y muchas cosas de los estomas. Pues hay gradientes a lo largo de estos rametes, y estos gradientes tienen que ver con la densidad de estomas, que es más baja en la parte más baja y más alta en la parte superior. En conjunto, porque los dos gradientes actúan simultáneamente, lógicamente. Hay una superposición del gradiente, el gradiente, digamos, vertical o macroscópico de planta completa, y los gradientes que están anidados dentro de ese gradiente superior, que son los gradientes longitudinales a lo largo de los ejes. ¿Cuál es la consecuencia general para alguien que lo mira con unos ojos de ecólogo de comunidades? Imaginar una situación como la de izquierda, en la cual la componente de varianza intraplanta del rasgo que sea, un rasgo cuantitativo, tenemos 3 árboles, y fijaros que la componente de varianza dentro de planta es igual a 0, o dicho de otra manera, todos los órganos dentro del árbol son iguales, y los árboles difieren entre sí, por tanto toda la varianza está entre árboles.
Esa es la situación irreal. Bueno, en realidad esa es la situación irreal, esa es la situación en la que se trabaja cuando uno no considera que hay varianza intraplanta. La situación real es algo mucho más parecido a esto. Es decir, que tenemos una componente de varianza intraplanta aproximadamente igual a 1, en lo cual la mayor parte de la varianza en la población se produce a una escala pequeña, se produce a la escala de la planta. Al final, si mapeáramos en el plano, en 2 dimensiones, la distribución de ese carácter, del carácter cuantitativo que fuera, en esa situación inexistente de la izquierda, lo que se producirían serían unos granos gruesos en el hábitat, unos granos grandes que más o menos iban a venir a coincidir con la distribución de los individuos. En la vida real, en la vida del campo, lo que se produce es una situación más como esta de aquí, que es una situación en la cual lo que tenemos es un gradiente muy fino. Podéis pensar que el carácter cuantitativo que estemos considerando puede ser algo importante, por ejemplo, para las interacciones con los animales. Imaginaros que puede ser contenido en nitrógeno de las hojas. Y eso es importante para los herbívoros. O imaginaros que puede ser concentración de azúcares en el néctar, que es algo importante para los polinizadores. Y así sucesivamente. Pues para empezar, la primera consecuencia ecológica relevante que tiene la variación intraplanta es, en el mero plano descriptivo, es que genera una alteración en la granularidad del medio. Es decir, toda variación intraplanta intensifica, acentúa, aumenta la granularidad fina del ambiente. Las consecuencias que eso pueda tener para los animales nos darían, pues, para dar otra charla solamente como eso, pero os la podéis imaginando cada uno en la parte en la que trabaja, y esto lo vamos a dejar aquí. Porque nos toca ahora ya ver un poco más en detalle qué efectos tiene, qué efecto ecológico tiene esa variación sobre las plantas y los consumidores. Básicamente son 4 efectos. Los 4 efectos principales: favorece el uso de los recursos limitantes. Una planta variable internamente explota mejor el agua, la luz, nitrógeno, etc. Se modifican las interacciones con animales por los mecanismos que os acabo de decir. Es decir, plantas variables alteran la interacción con los polinizadores o con los herbívoros. Aumentan la tolerancia a la impredecibilidad ambiental y amplían el nicho ecológico de los individuos y las poblaciones. Esto, digamos, que serían los 4 grandes epígrafes donde podíamos encajarlos, los cuatro huecos donde podríamos ir metiendo. Voy a poneros ejemplos solamente de 2 de ellos. El primero, de que se hace un mejor uso de los recursos, y del último, de la amplificación de los nichos ecológicos de los individuos y las poblaciones. Sería muy prolijo entrar en el ejemplo. Solo quiero ilustrar para que os suene un poco de lo que estamos hablando. Os hablaba antes del tema de las características de los estomas en las hojas del Ebro a lo largo de los rametes del Ebro. Y nosotros medimos, pues, muchos parámetros estomáticos: el índice estomático, la densidad de estoma, la longitud del estoma, el área específica de las hojas, en posiciones a lo largo de estos rametes. Y eso lo hicimos para un número muy alto de plantas. 150 no llegaba, pero le faltaba poco. Y al final fuimos capaces de relacionar la fecundidad de cada individuo, medido en términos de número de semillas que había producido cada individuo, y cuál era la variación intraplanta en cada uno de esos caracteres estomáticos. Ojo, variación intraplanta. No estoy hablando del promedio de la planta. Estoy hablando de cómo de variable era el índice estomático dentro del mismo eje, cómo de variable era la densidad estomática dentro del mismo eje, y así sucesivamente. Pues resulta, como veis aquí en este gráfico, que la fecundidad individual estaba positivamente relacionada con algunas variables, como por ejemplo la variabilidad del índice estomático, o la variabilidad, esta de aquí, la variabilidad del índice estomático está positivamente relacionado, y la variabilidad del área específica de las hojas inversamente con la densidad estomática. Es decir, lo que nos encontramos aquí es que la variabilidad intraplanta acaba estando relacionada con la fecundidad de la planta, por mecanismos que posiblemente tienen que ver
con la alocación, la distribución de recursos como pueda ser nitrógeno, como pueda ser fósforo, como puede ser la maquinaria fotosintética, en función de la luz incidente. No voy a entrar en eso, pero es un mecanismo bastante plausible que se conoce en árboles, pero aunque nunca se ha enfocado desde esta perspectiva. Otro de los mecanismos por los cuales resulta favorable puede resultar favorable para la planta la variabilidad es que una variabilidad intraplanta, mayor variabilidad intraplanta, favorece o propicia que puede utilizar un rango de recursos más amplio. Imaginaros una situación, a la izquierda hay 3 plantas, la planta A, B y C, en 3 colores, en las cuales el carácter que estamos considerando, imaginaros que es, por ejemplo, no sé, nitrógeno foliar o tamaño de fruto, y que cada uno de ellos corresponde a la utilización de un gradiente de recursos, pues a la intensidad de la luz, la dispersión de semillas. Esta situación, que es ya una situación, es irreal, pero en esta situación cada planta individual es muy poco variable dentro de ella y utiliza segmentos diferentes. Esta utiliza este segmento, esta utiliza este segmento, esta utiliza este segmento. Y la varianza intraplanta es 0. Y luego tenemos esta situación, que es una situación más real, en la cual la varianza intraplanta es aproximadamente igual a 1. Esto se cumple, por ejemplo, cuando tenemos plantas que producen frutos de distintos tamaños. Estos son unos frutos de Phillyrea latifolia, que es, aquí en Cazorla le llaman agracejo, no sé muy bien por qué. Y es una planta que se caracteriza porque tiene tamaños de fruto muy variables. La dispersan pájaros pequeños, petirrojos, currucas, mirlo, etc. Y curiosamente, cada uno de estos pájaros tiene, lógicamente, en función de su tamaño, dispersa semillas de distinto tamaño y come frutos de distinto tamaño. El petirrojo come los más pequeños, la curruca capirotada intermedio y el mirlo, no es sorpresa, los más grandes. Pero resulta que una planta que tenga una gama amplia de frutos va a ser dispersada por una gama amplia de dispersantes, mientras que una planta que tenga una gama muy, muy estrecha de frutos acabará siendo dispersada por uno o muy pocos dispersantes. De esta manera, el ampliar el rango de frutos producidos, la variabilidad intraplanta, lo que tiene como consecuencia es que al final acaba explotando un rango más amplio de recursos. ¿Qué significado evolutivo tiene esto que acabamos de ver? Vamos ahora a cambiar un poco el chip. Ya hemos visto qué efectos ecológicos puede tener, hemos visto que la variabilidad es grande, hemos visto que tiene interés desde un punto de vista ecológico y ahora vamos a ver si puede tener significado evolutivo. Os recuerdo que hay 2 condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que un carácter tenga significado evolutivo. Es que exista variación y que exista selección. Variación puede ser también variación de la variación. Dijimos al principio que la homogeneidad no existe. Si la homogeneidad no existe, tampoco va a haber homogeneidad en la variación. Puede haber variación en la variación. Yo llamé a esto, hace años, le llamé la conjetura de Haldane-Roy, porque en aquel momento era una conjetura, y con el paso del tiempo se ha demostrado que no es en absoluto una conjetura, sino que se cumple religiosamente en cada uno de los casos que se ha estudiado. Las plantas individuales no solamente tienen una media característica, también tienen su desviación estándar característica. Es decir, no solo las plantas difieren en su valor medio, difieren también en su varianza. Es decir, la variabilidad es variable. Un ejemplo. Vamos a medir la variabilidad en características, por seguir con el mismo ejemplo, por ir arrastrando el mismo ejemplo. Las características de los estomas de las hojas del ébano. Entonces, para cada planta podemos medir la variabilidad del índice estomático, de la densidad estomática, de la longitud del estoma y de la edad específica. Y medir esa variabilidad, por ejemplo, con el coeficiente de variación, que como sabéis es la desviación típica dividida por la media. Y estos son distribuciones de frecuencia de los individuos de la población, es decir, el número de plantas de la población que tienen distintos coeficientes de variación. En la zona de la izquierda de los gráficos tenemos plantas que son muy poco variables y en el extremo de la derecha plantas que son muy variables. Es decir, en las poblaciones del Éboro efectivamente la variabilidad es variable. Tenemos
el rasgo en sí, el rasgo variabilidad, es variable. Tenemos la primera condición necesaria para que sea evolutivamente relevante. Nos falta la segunda. La segunda la podemos abordar aplicando los métodos estándar de selección fenotípica, los métodos clásicos de Lande y Arnold, en el cual la fitness de un individuo se descompone como el sumatorio de unos coeficientes de selección, que son los coeficientes beta, multiplicados por la media del carácter. En el caso de plantas, esta media del carácter, imaginaros que estamos hablando de longitud de flor. Pues entonces, la I es esto sería el coeficiente de selección por la media de la longitud de flor, más el coeficiente de selección por la concentración de néctar, más así sucesivamente. Es un sumatorio de coeficientes de selección por valores medios. Este es el valor estándar este es el modelo estándar de Lande y Arnold, que fue muy popular hace ya bastantes años y que demostró en innumerables ocasiones que existía selección natural fenotípica en las poblaciones naturales de plantas. Pero acabamos de ver que además de variación en las medias tenemos también variaciones en la variabilidad. ¿Cómo incorporamos eso? Pues muy sencillo, es muy sencillo. Simplemente transformamos el modelo de Lande-Arnold en un modelo expandido en el cual además de unos coeficientes, un sumatorio de los coeficientes de selección multiplicado por el carácter, que sería esto de aquí, le añadimos otra batería de productos, que sería el sumatorio de unos coeficientes de selección beta prima sobre la varianza I prima. Sobre la varianza I, perdón. Entonces tenemos que este modelo extendido descansa sobre la suposición de que la fitness de una planta individual es debido a la influencia de una serie a ver si lo digo bien, es debido a la influencia de una serie de promedios de caracteres y la influencia de una serie de varianzas de esos mismos caracteres. Es decir, que tenemos una batería de betas y una batería de betas primas para cada uno de los caracteres. Esto es difícil de poder aplicar con datos que no se hayan tomado específicamente para eso, pero algunos datos sí que existen y se puede imaginar un plano en el cual el eje horizontal es la selección en la media, el coeficiente estandarizado de selección en la media, sobre un carácter, el que sea. Y en el eje vertical lo que tenemos es el coeficiente de selección estandarizado sobre la varianza. El cero es que no hay selección, esta zona de aquí no hay selección ni sobre la media ni sobre la varianza. Aquí tenemos selección sobre media y varianza. Aquí tenemos selección sobre media y varianza. Aquí tenemos selección sobre media y varianza. Por consiguiente, tan solo amplificando el modelo clásico de Lande y Arnold para incorporar no solo los valores promedios de caracteres de órganos homólogos, sino que además incorporamos también coeficientes de selección sobre la varianza, estamos demostrando que efectivamente no solo hay variación en la variabilidad, sino que también hay una selección sobre esa variación en la variabilidad. Evidentemente, estas son condiciones necesarias. Hace falta otra condición necesaria más, que es que esa variabilidad de la variación tenga un carácter heredable. Es decir, si aquellos individuos que son muy variables dan lugar a progenies que también son muy variables. Aquí pegamos un salto conceptual, porque estamos hablando ya de heredabilidad de caracteres que pertenecen a un mismo genotipo. Esto es un poco nombrar a la bicha. Esto es nombrar a la bicha en la síntesis moderna neodarwiniana zoocéntrica, by the way. Pero vamos a intentar atacar esto un poco y aquí es donde viene el tema de la epigenética. Hemos llegado al tema de la epigenética. ¿Qué tiene que ver la epigenética con la variación intraplanta? Pues hasta hace muy pocos años no teníamos ni idea, absolutamente ni idea. Me imagino que la mayoría de los que me estáis escuchando sabéis que cuando nos referimos a epigenética en el vocabulario actual estamos hablando de cambios heredables en fenotipos o en expresión génica que no guardan relación con la secuencia del ADN. Es decir, que la secuencia de una misma secuencia de ADN puede producir fenotipos alternos que en realidad dependen del estado epigenético de uno o más loci dentro del genoma.
Si estamos acostumbrados a hablar de mutaciones puntuales, en las cuales cambia o se pierde un trozo de ADN o se cambia un número de base, pero existen también la posibilidad de que existan epimutaciones. Este ejemplo de estas dos fotografías es uno de los más clásicos, si no el que más. Esto es Linaria vulgaris, y las flores de la izquierda son flores las normales que tienen un espolón, y las flores de la derecha es un mutante pelórico que se llama, que tiene tantos espolones como pétalos. Las secuencias de ADN son idénticas en ambos casos. Solamente se ha producido un cambio epigenético que se ha producido una modificación del estado, en este caso del estado de metilación de una citosina en el ADN. Este es el ejemplo un poco canónico, que se ha vuelto canónico, que además, por cierto, fue revelado por una investigadora española, Pilar Cuba. Los mecanismos fundamentales que tienen de mecanismos fundamentales moleculares responsables de las variaciones epigenéticas en plantas son fundamentalmente la metilación del ADN. Es decir, la metilación de la citosina se liga a un grupo metilo, se produce metilcitosina y esa metilación del ADN es un estado epigenético. Existen también modificaciones de las histonas, remodelado de las cromatinas e interferencia del ARN, pero la metilación del ADN en realidad es el más importante. Bueno, el más importante según lo entendemos ahora. No sabemos cuando las técnicas avancen un poquito más para trabajar con histonas, que ahora mismo es un poco complicado, pues descubramos con sorpresa que la metilación del ADN no es el más importante, o no tanto como pensábamos. Hay dos vías principales por las cuales la variación intraplanta, dos vías epigenéticas principales que generan la variación intraplanta. Una es la plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica todo el mundo sabe lo que es decir, cuando un mismo genotipo produce distintos fenotipos en respuesta a un cambio ambiental. Pues imaginaros un cambio ambiental, que es que el acebo lo come un ciervo y la herbivoría por un gran herbívoro induce la producción de hojas pinchosas frente a las no pinchosas. Eso es típico plasticidad fenotípica. Pues nosotros encontramos que hay realmente un mosaico epigenético dentro de las plantas de acebo que tienen hojas con pincho y hojas sin pincho. La probabilidad de metilación de la citosina genómica es más alta en las hojas no pinchosas que en las hojas pinchosas de la misma rama, porque cogimos hojas apareadas en la misma rama que tenían hojas con pincho y hojas sin pincho. Hicimos unos perfiles de metilación en marcadores anónimos y vimos las probabilidades de metilación de la citosina. Y lo que encontramos que efectivamente esa plasticidad fenotípica que exhibe el acebo es una plasticidad fenotípica que está mediada por cambios en la metilación de marcadores epigenéticos. Era previsible que esto pasara. Es menos previsible este segundo mecanismo. Es lo que yo le llamo la fusión aleatoria de la unidad fenotípica. Las plantas, de repente, a veces muestran sectores completamente diferentes, fenotípicamente diferentes. Y en apariencia no guardan relación con el ambiente. Esto se vio primero en arce. De repente una rama, un parche de un arce aparece con características foliares totalmente diferentes. Y en principio no se pueden relacionar con el ambiente. A mí me ha interesado este tema más, el tema de la posible aleatoriedad, y me ha interesado más que el de la plasticidad fenotípica, y en el que hemos concentrado bastante esfuerzo en los últimos años para tratar de desvelar qué consecuencias tiene, bueno, si realmente cómo de común son estos mosaicos epigenéticos dentro de plantas, qué consecuencias tiene el intrageneracional y transgeneracional. Hemos trabajado estos años en el espliego, la vándula latifolia, como un sistema modelo. Estos son mis 4 compañeros y compañeras que hemos estado trabajando sobre este tema. Conchita Alonso, Mónica Medrano, Pilar Basaga y Ricardo Pérez. Mónica ha tenido que ver aparte del campo, con invernadero. Conchita ha tenido que ver con laboratorio, campo, invernadero. Pilar Basaga, los aspectos moleculares. Y Ricardo Pérez, químico, con la puesta a punto de los métodos de HPLC para determinar y cuantificar los niveles de metilación genómica globales. Las plantas de pliego son especialmente buenas para trabajar en este tema.
Si recordáis cómo van, pues la planta se compone son muy fáciles de identificar los módulos. Tenemos un manojito de hoja y en la punta de este manojito de hoja producen una inflorescencia. Toda la planta está organizada alrededor de este sistema. Es muy fácil, por tanto, tomar datos de esto y relacionarlo con las semillas que produce aquí, relacionarlo con características epigenéticas y comparar muy bien, porque los módulos están muy bien definidos. Lo que hicimos en una primera aproximación fue caracterizar fenotípicamente pues, la inflorescencia, la producción de semillas, el tamaño de la semilla y la parte, esto digamos que es la parte reproductiva, y en la parte vegetativa los epigenotipos de las hojas. Muestreamos por separado los distintos módulos, vimos los porcentajes de metilación genómica que tenían las hojas y luego miramos los estados de metilación de marcadores de MESAP anónimos, que son marcadores anónimos en los cuales yo puedo identificar el estado de metilación, si está metilado o no está metilado, ¿de acuerdo? Esto es una aproximación observacional, correlativa. Más adelante hablaremos de una aproximación experimental. Con esto lo primero que conseguimos es darnos cuenta de que efectivamente, para nuestra sorpresa, las plantas de pliego son unos tremendos mosaicos epigenéticos. En el eje horizontal están representadas 15 plantas, en el eje vertical es la metilación de las citosinas genómicas, así el porcentaje de todas las citosinas del ADN que están metiladas. Y para cada planta esto está hecho para 5 módulos diferentes. Fijaros que cada planta es un color. Tenemos que dentro de una misma planta podemos tener pues, desde genomas con un 24% de citosinas metiladas a genomas con un 28% y variaciones pues, aún mayores. Si hacemos la partición de varianza que os enseñaba varias diapositivas atrás, es decir, hacemos una partición de cuántas de las citosinas están metiladas, del porcentaje de metilación de la citosina, cuánta varianza ocurre dentro de planta y cuánto entre plantas. Fijaros que es sorprendente. El 50% de toda la variación que se produce en una población en metilación genómica se produce dentro de plantas. Es decir, hay mucho mayor mosaicismo epigenético entre los módulos de la misma planta que mosaicismo, podemos llamar mosaicismo, que heterogeneidad epigenética entre los individuos de la misma población. Este fue un resultado absolutamente tremendo. Y más tremendo aún cuando encontramos que si relacionamos dentro de plantas la producción de semillas, el peso medio de semilla, que son los ejes verticales aquí, con la metilación, que es el eje horizontal, nos encontramos que dentro de una misma planta, aquellos módulos que tenían poca o mucha metilación genómica producían menos semillas y eran semillas más pequeñas que aquellos módulos que tenían un nivel intermedio de metilación de citosina. Es decir, es como si hubiera una optimalidad en la metilación de citosina dentro de plantas y ese mosaico epigenético que se produce dentro de la planta, al final tiene implicaciones en términos de fecundidad y de características de la semilla. Se refiere a la metilación total. La metilación total es un método, como nosotros hablamos muchas veces, es un método quick and dirty, nos da una idea de los perfiles globales de metilación, pero no nos informa de dónde se están produciendo esas metilaciones. Es decir, nos interesa irnos a marcadores individuales, identificar qué marcadores que cuando cambian entre módulos de la misma planta acaban teniendo trascendencia para explicar los caracteres de esa planta. 3 caracteres hay en esta gráfica: longitud de la inflorescencia, la producción de semillas logarítmica y el peso medio de semillas. Cada línea corresponde a la variación en el estado de metilación de un marcador determinado. A la izquierda está metilado, a la derecha está no metilado. Y en el eje vertical es el rasgo medio estandarizado del carácter que sea, para que sea fácil comparar las gráficas. Lo que encontramos es que dentro de las plantas no solo había heterogeneidad en el grado de metilación total, sino que también, bueno, no era lo que había que esperar, pero había que demostrarlo, sino que también el estado de metilación de marcadores individuales variaba entre los módulos de la misma planta. Y no solo variaba, sino que eso estaba correlacionado con cambios dentro de la planta en la longitud de la inflorescencia, en el tamaño de la semilla y en el peso medio de la semilla. Claro, ahora viene la siguiente pregunta. Vale, muy bien. Eso es lo que está pasando ahora mismo en mi fotografía estática de la planta. Es decir, la planta como es ahora.
¿Qué pasa después? ¿Tiene eso consecuencias para el día de mañana o dicho de otra manera? ¿Esa heterogeneidad intraplanta tiene alguna consecuencia transgeneracional? ¿Ese mosaicismo epigenético de la planta madre se traduce de alguna manera en la siguiente generación? Es decir, las plántulas que vienen de distintos módulos son diferentes. El método es el clásico del método de jardín común. Recogimos semillas producidas por distintas inflorescencias, las mantuvimos separadas y sembramos en un invernadero, en un jardín común, sembramos todo eso y luego miramos características, como por ejemplo, qué éxito de germinación tiene la semilla, cuánto tiempo tarda en germinar, qué tamaño tiene la plántula, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y eso tratamos de ver si guardaba relación con cómo era el perfil epigenético del módulo materno del cual procede. Es decir, lo que estamos es tratando de relacionar si las características ecológicas importantes de una plántula, como su tamaño, como su, como su susceptibilidad a los hongos, etcétera, guarda relación con el estado de metilación del genoma de la parte de la madre de donde procede. Y efectivamente salió. Es de esas veces que lo miras, las cosas y salen luego para las que no salen. Aquí tenemos la representación para 4 caracteres, el porcentaje de semillas que germinan, el tiempo que tarda desde la siembra a la germinación, la susceptibilidad a la enfermedad por hongo y la metilación de la plántula. Tenemos exactamente igual que el gráfico que vimos antes, metilado o no metilado, pero, ojo, insisto, no estoy hablando de características de la plántula, estoy hablando de características del módulo materno que produjo esa semilla, o mejor dicho, las características del módulo materno que produjo la inflorescencia, que produjo las flores, que produjeron esa semilla que luego hemos sembrado. Es decir, hay una componente de varianza intraplanta que se arrastra, que va a la siguiente generación cuando las ponemos en el invernadero. Es decir, esa heterogeneidad intraplanta que hemos encontrado, ese mosaicismo epigenético, no solo tiene interés en el tiempo presente, no solo tiene interés en el momento que yo llego y muestreo, sino que posiblemente va a tener interés también para la siguiente generación, para la progenie de la planta. Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo se producen esos mosaicos? Eso es lo que había que pensar, porque claro, pensad un momento. Si instantáneamente el mosaico epigenético que yo capto, muestreando en un instante en la planta, voy al año siguiente y es algo completamente diferente y todo es un puro ruido blanco, un ruido aleatorio, bueno, puede tener interés, pero bastante poco. Lo que de verdad tendría interés es que ese mosaicismo epigenético tenga una componente genealógica, es decir, se haya ido generando a lo largo de la vida de la planta. ¿Cómo hicimos esto? Pues reconstruyendo la genealogía de los módulos. Esto es una planta de lavándula especialmente buena para esto porque se ve muy bien la arquitectura. Lápiz y papel, se dibuja toda la topología, se enumeran los nodos que son bifurcaciones. Después se cortan los nodos, se cuentan los anillos debajo de la lupa y una vez que tienes toda esa información, pues ya está chupado, es coser y cantar. Construimos el árbol genealógico. Un árbol genealógico con el cual en las puntas, cada punta de esta es un módulo, es decir, podemos decir que aquí tenemos hojas e inflorescencias y los números rojos son años, porque es la distancia, es decir, es un árbol verdaderamente genealógico. Es cuántos años han transcurrido desde este nodo hasta este nodo. Es decir, algunos recordarán esto como los árboles filogenéticos, pero justamente al revés. Los árboles filogenéticos son una metáfora de este tipo de árboles genealógicos. Una vez que tienes esta información, que son las características epigenéticas de las puntas, cada punta de estas, yo tengo su metilación global, tengo su epigenotipo y puedo utilizar los métodos convencionales de reconstrucción de caracteres a lo largo de este árbol genealógico. Y os traigo aquí un ejemplo. Los colores representan distintos epigenotipos dentro de la planta y se ve claramente que el mosaicismo instantáneo que muestra una planta de lavándula es un mosaicismo que se ha ido generando genealógicamente a medida que la planta se ha ido ramificando y se ha ido haciendo vieja. Es decir, os he marcado aquí con estas estrellitas
algunas bifurcaciones donde se ve claramente que se ha producido una divergencia en el epigenotipo, es decir, hay una divergencia intraplanta en epigenotipo. Todo esto, ya imaginaréis, para un mismo genotipo. El genotipo está ahí, pero lo que no se mantiene constante a lo largo del despliegue ontogenético de la planta es sus perfiles epigenéticos. Hasta ahora hemos visto, y ya casi la parte observacional, pero yo soy muy de intentar hacer experimentos en el campo porque creo firmemente en lo que decía Feynman, que lo que yo no soy capaz de crear no lo comprendo. Es decir, yo tengo que ser capaz de crear un mosaico epigenético y seguirle las consecuencias a ese mosaico epigenético. En este caso, lo hice con el éboro. El éboro es una planta que vive varios años y algunos años produce 2 inflorescencias o incluso más. Pero si uno busca plantas con 2 inflorescencias, uno puede darle aquí un tratamiento infiltrando agua y otro tratamiento infiltrando cebularina. Cebularina es un inhibidor de la metilación, por tanto, si yo infiltro agua en un ramete, infiltro un inhibidor de la metilación en otro ramete y eso lo hago semanalmente durante varios meses, en principio esperaría que voy a generar un mosaico epigenético, es decir, voy a generar una parte de la planta va a estar hipometilada, donde le he puesto esa infiltración. La infiltración se hace en vez de las hojas aplicando presión con una jeringa y a través de los estomas entra en el torrente de la planta y actúa el inhibidor. Pues eso fue lo que pasó. Fui capaz de generar el mosaico epigenético en las que fueron tratadas, las partes que fueron tratadas con agua, tenían un ADN normal y las plantas que fueron tratadas con el hipometilante experimentaron cambios en el tamaño de la inflorescencia, en la tasa de la velocidad de apertura de la inflorescencia, en el número de flores, en el cuajado de frutos, y algo inesperado que a mí me resultó especialmente llamativo, se produjo una redistribución de los herbívoros. En la época final de la maduración de los frutos, el éboro tiene unas chinches, están aquí a la izquierda, el género Melacoryphus, y tiene unos pulgones. Pues resulta que en aquellas inflorescencias donde yo había aplicado el hipometilante, se había producido un aumento de pulgones y una disminución en la cantidad de chinches. Por consiguiente, no solo fui capaz de generar el mosaico, sino que además ese mosaico tenía consecuencias para la planta en términos de fecundidad y en términos del ataque para los herbívoros. Resumiendo, lo que falta por hacer es mucho, pero bueno, ya hay varios mensajes que podemos transmitir. 3 os voy a decir. Lo primero, y que no se nos debe olvidar, y que nunca caigamos en la trampa de pensar que la variación entre plantas es irrelevante. Tiene consecuencias ecológicas y puede tener la consecuencia evolutiva. Por tanto, cualquier investigación ecológica debería de incorporar el submuestreo de la ecológica o de genética de epigenética de poblaciones, etcétera, etcétera. Deberían reconocer y aceptar este nivel de variación en las poblaciones. Otra cosa que queda clara, las plantas individuales, sobre todo especialmente las plantas que tienen una vida un poco larga, que es del orden de 10 años, 15 años, no son entidades unitarias. A lo largo de su vida no son un individuo. Su individualidad respecto a fenotipos y genotipos se va haciendo líquida, progresivamente líquida. Es decir, uno mira una planta o fotografía una planta y vuelve a los 5 años y puede parecer la misma, pero su mosaico epigenético posiblemente ha cambiado y su mosaico fenotípico también ha cambiado. Por tanto, estamos hablando de una individualidad líquida. Y la tercera es que en realidad yo creo, aquí es donde estoy ahora mismo, aquí es donde tengo yo la cabeza ahora mismo y en lo que estoy trabajando es cuál es la interacción de que dentro de una individualidad genética se produzcan individualidades epigenéticas transitorias que además amplifican la variabilidad de la progenie. Porque esta amplificación de la variabilidad de la progenie, lo más normal es que tengan consecuencias en términos de la fitness del individuo. Es decir, a más variabilidad de progenie, posiblemente ese genotipo inmutable que no cambia, se ve beneficiado. Por tanto, es como si un mismo genotipo, al producir un número
constante, cambiante, de individualidades epigenéticas transitorias, lo que está lanzando al mundo cápsulas de exploración de posibilidades de explotación del ambiente a lo largo. ¿Cómo eso se engarza? Pues no lo sé, estoy pensando en eso. Ahí es donde estoy parado ahora mismo. Para terminar, os voy a enseñar, simplemente por si a alguien le ha resultado interesante, algunas cosas de estas y tiene curiosidad por leerlo. He puesto los códigos QR para que lo saquéis. Este es un libro que publiqué hace ya 10 años. Tiene un par de capítulos que quizás han envejecido mal porque se ha avanzado mucho en los aspectos moleculares. En el resto de los capítulos todavía es válido. Y aquí estas son las cosas más recientes de la genealogía, del mosaico epigenético, qué consecuencias tiene para la siguiente generación. Aquí tenéis estos son los tres son de acceso abierto, por consiguiente podéis bajar los PDF en estos URL que están codificados en esos QR. Y bien, eso es todo. Creo que ahora llega el tiempo para las preguntas y bien, he tardado lo que quería, que eran 50 minutos exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Excelente charla. Vamos, a mí me ha gustado mucho, muy estimulante para pensar sobre cosas que muchas veces no nos planteamos, ¿no? Los que estamos más centrados en la variación entre especies, como mucho entre individuos. Pero bueno, ver que también hay pues historias muy interesantes a nivel interindividual. Vamos a abrir el turno de preguntas. Quien esté interesado en preguntar, podéis activar el micrófono y hablar directamente, o podéis dejar vuestras preguntas en el chat y yo las leo. ¿Alguien se anima? Si no, pregunto yo. Bueno, pues mientras la gente lo pregunta, si no habla nadie, tenía alguna cuestión así para abrir la discusión. Bueno, sobre el tema del mosaicismo, ¿puede haber alguna hipótesis de qué es lo que causa en realidad esas variaciones en la metilación? Porque claro, has dicho que tú eres capaz de generar mosaicismo, ¿no? Con estos compuestos, ¿no? Que inyectas en la planta. Pero en la naturaleza, ¿qué sería lo que causaría esas diferencias? Sí, bueno, para empezar, no estamos muy acostumbrados a que haya mosaicos genéticos en el sentido convencional porque sabemos que las tasas de mutación puntuales que afectan a la secuencia del ADN son muy bajas, muy bajas. Sin embargo, la frecuencia, las probabilidades de epimutación por división celular, por célula y por división celular son del orden son 5 veces o 6 veces órdenes de magnitud superiores a las de las mutaciones puntuales. Es decir, puramente por efecto aleatorio, cada división, las divisiones mitóticas, cada división mitótica tiene una probabilidad asociada de que se produzca una epimutación, simplemente. Las tasas de epimutación que se están encontrando dentro de plantas son altísimas. Simplemente por eso, pues, a uno le cabría esperar que sin que hubiera ninguna intervención del ambiente, sino por un mero efecto aleatorio, se produciría. Pero, imaginemos que hay un ataque muy fuerte en un año determinado de un agente defoliante que produce un estrés. Sabemos positivamente, se sabe muy bien que situaciones de estrés inducen incrementan la tasa de cambios en los perfiles epigenéticos. Por consiguiente, imaginar que tengamos que una parte de la planta ha sido atacada muy fuerte por una oruga y otra parte no ha sido atacada. La parte que ha sido atacada, posiblemente en respuesta a ese estrés, ha producido un cambio. La plaga se va, pasan los años y queda esa firma ahí y se va propagando genealógicamente dentro de la planta. La única forma de verdad que uno tiene en las manos para poder averiguar eso es un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal de 10, de 15, de 20 años, pero bueno, eso queda hasta out of the question ahora mismo por las condiciones de la investigación para pensar en eso. Porque luego hay otra cuestión, es que hay epimutaciones que pueden llegar a ser letales y si esa rama se muere, si tú llegas 3 años después ni te has enterado que se ha muerto, ¿no? Pero básicamente, por sintetizar mi respuesta a tu pregunta, es que
Hay un elemento aleatorio, meramente aleatorio, y hay otro elemento que es dirigido como respuesta al estrés. Claro, porque si fuera puramente aleatorio, igual, bueno, uno esperaría niveles parecidos, ¿no? De metilación en las diferentes ramas, aunque a lo mejor afectaran a diferentes genes en cada rama o algo así, no sé. Pero es un movimiento browniano. Es que lo que está pasando es un movimiento browniano. En cuanto tú... esa genealogía, a la genealogía podemos aplicar casi toda la teoría que está desarrollada para filogenia, con una diferencia muy importante, con que en filogenia lo que tenemos es una hipótesis de diversificación, mientras que en una genealogía reconstruida a base de contar anillos en los nodos no es una hipótesis, es verdaderamente la historia de eso. Y vuelvo a lo mismo, es que sin algo longitudinal no podríamos hacerlo, Sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención el uso de las herramientas filogenéticas, ¿no? Para este tipo de estudios. La verdad. Sí. Es una idea muy buena. Hombre, estaba a huevo. Sí. Vale. Julia, ¿se ha puesto la cámara y vas a preguntar? Sí. Hola. ¿Se me oye? Adelante. Hola. Sí, se oye. Hola. Bueno, me ha encantado la charla. No es la primera vez que te escucho, pero siempre me gusta. Reincidente, pues. Muchas gracias. Sí. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la de Mario. Sí, había cuestiones ambientales conocidas que dirijan estas metilaciones. Sobre todo, estaba pensando más por el área en la que yo trabajo, en cómo esto puede repercutir en el funcionamiento ecosistémico, porque si, por ejemplo, hay variación en el nitrógeno foliar, esto puede repercutir a lo mejor en la capacidad fotosintética y escalar a la escala del ecosistema. Y entonces, si hubiera cuestiones ambientales o puramente ambientales que puedan predecir estos cambios, se puede hacer una predicción a lo mejor a largo plazo o de qué cosas cómo esto puede afectar a... y entonces, como a raíz del árbol que has dibujado, ¿no? Con las ramas y los nodos y demás, como podéis datar, ¿no? Los nodos. Sí, están datados, sí. Y podríais relacionar esto con variación ambiental, ¿no? O con otra... Bueno, idealmente sí, porque de hecho todos los cortes están guardados, por supuesto, ¿no? Todos están etiquetados y guardados. Y yo pensé que a lo mejor se podría mirar algo de firmas isotópicas en distintos... Esas plantas no viven mucho, lo cual es en cierto modo una ventaja. Una lavándula aquí en Cazorla, pues más de 30, 31 años no vive. 32 años ya es mucho. Normalmente en 25 están muertas. La primera reproducción es a los 6, 7 años, máximo reproducción 22, 23 y ya está. Es un periodo cortito para hacer eso. Eso se daría mejor, por ejemplo, en Quercus. Un Quercus, coger nodos y rastrear esos nodos, por ejemplo, con porcentaje de isótopos de carbono, cosas de ese tipo. Eso sí estaría chulo. ¿Sí? Yo creo que es una mezcla. O sea, hay un elemento aleatorio, puramente ruido aleatorio, que va generando un mosaico, pero sobrepuesto sobre eso, está claro que hay un efecto ambiental, está clarísimo. Debe haberlo. Siempre que se ha hecho un experimento de aplicar un estrés a una planta, siempre que se ha hecho un experimento, eso hicimos una revisión nosotros hace tiempo, siempre se encuentra un cambio en los perfiles epigenéticos, siempre. En muchos casos es muy heredable, en otros casos es poco heredable, pero sí. ¿Hablo yo? Gracias. Hola. Sí, Hola. Muchas gracias por tu charla. Aunque nos conocemos hace miles de años, pues no te había escuchado específicamente de este tema y me ha parecido brillante. Tenía un par de preguntas. Una, respecto a esos niveles intermedios más favorables en la metilación para fitness, ¿no? Esa especie de Goldilocks ahí de niveles de... ¿Esto qué piensas tú que puede suponer? A lo mejor algún tipo de un control hacia esa... hacia esa explosión de tasas de metilación que se pueden producir con estreses o no sé. Lo que voy a decir es especulación pura.
Entonces, que vaya eso por delante. Yo imagino que la vándula tiene un nivel de metilación mediano, un 20 y tantos % de las citocinas están metiladas, lo cual me está diciendo que tiene una buena parte de su genoma con un buen número de transposones y otras porquerías de ese tipo. Si tú te demetilas demasiado, bien sea porque te lo ha causado el ambiente, bien sea porque un herbívoro te ha causado un estrés que te ha producido un cataclismo genómico, si te demetilas demasiado, posiblemente la funcionalidad de la transcripción y todo eso va a estar fastidiada porque se te están movilizando muchísimos transposones y muchas cosas. Eso por el lado bajo. Por el lado alto, bueno, hay que tener en cuenta que de ahí tienes que tener luego unas meiosis, tienes que producir unos haploides, y tienes que producir una semilla, y si está trastocado el genoma de una manera intensa, aquello se ha disparatado y se han puesto a moverse los elementos móviles. Y por el lado de la derecha, pues puede ser a lo mejor por lo contrario, es decir, porque se ha producido un exceso de metilación y se han silenciado cosas que no tenían que estar silenciadas. Y entonces igualmente has perdido funcionalidad. Pierdes funcionalidad, pierdes optimalidad. Y hay otra cuestión. Posiblemente hay una cola hacia la izquierda que no he visto porque son ramas que han muerto o no se han reproducido, y una cola hacia la derecha que son o ramas que se han muerto o no se han reproducido. Es decir, que estamos trabajando sobre un sesgo de supervivencia. Desde luego sería ideal, pero insisto, sin un estudio longitudinal siempre se va a quedar uno con eso, en la duda. ¿Puedo, Mario, hacer otra pregunta? Sí, sí. El otro es un poco más anecdótico, pero he visto que en un momento, comentando la posible trascendencia de toda la metilación y tal, te has referido a la incredulidad de, a lo mejor, sectores de neodarwinistas más acérrimos, ¿no? Y la pregunta era si habías tenido qué tipo de experiencia o qué tipo de feedback respecto a este tipo de posturas habías tenido frente a las ideas que defiendes. Sí, se puede decir. Sí, claro, se puede decir todo. Pero, como decía un amigo bien, me voy a remontar a los hititas, ¿no? Para empezar, el mero hecho de que la regla de Weismann, de que no tengamos en las plantas una línea germinal y una línea somática diferenciadas del principio, eso, la síntesis neodarwinista simplemente lo ignora. Es decir, lo ignora, porque es que en plantas no se produce esa diferenciación de líneas germinales y somáticas. Por tanto, las mutaciones que se producen a lo largo de la vida pueden transmitirse a la siguiente generación. Ya, empezando por ahí, ya empieza el problema. Es decir, si tú no aceptas que una mutación que se produzca en una hoja de una planta o en un módulo de una planta pueda tener trascendencia para la siguiente generación, porque estás negando que exista esa posibilidad de transmisión, bien sea de una epimutación o de una mutación somática puntual, clásica, ¿no? Ese es el principal problema que uno acaba encontrándose siempre cuando habla de este tema, siempre. Otro problema que uno se encuentra es el tema de la transgeneracionalidad. Sí, bueno, sí, vale, muy bien, pero esto en la siguiente generación ya se ha borrado porque en las meiosis se resetea el epigenoma. Claro, volvemos al zoocentrismo. Es que la epigenética en animales y la epigenética en plantas son como un huevo y un caramelo de menta, no se parecen en nada, son dos cosas radicalmente distintas. Es decir, es que no tiene nada que ver. El nivel de reseteo en animales, y concretamente en animales, los más animales, es decir, los humanos, que se está estudiando muchísimo en epigenética por el tema del cáncer, cualquier fallo en el reseteo transgeneracional acarrea un linaje de células cancerosas o problemas de transmisión grandísimos. Entonces, la limpieza de las epimutaciones que se hace en la meiosis es tremenda. En plantas no sucede así. En plantas hay un porcentaje. Es verdad que en la meiosis se resetea mucho, es verdad. Pero mucho no es todo. Y lo que nosotros hemos encontrado concretamente en la vándula es que es sorprendente cómo marcadores concretos se mantienen inalterados su estado de metilación de una generación a la siguiente. Por supuesto, menos que el genético. Y estas son las dos cosas, básicamente. Y luego hay otra cosa más antigua que decía,
que la culpa la tuvo Haldane, que escribió, que dijo, bueno, las variaciones individuales dentro de plantas, como no son transmisibles, pues esto no tiene ningún sentido en teoría evolutiva. Pero no tuvo en cuenta que es que hay variación en la variación, y la variación de la variación sí es transmisible y sí es heredable. Yo creo que la teoría evolutiva está muy huérfana de elementos vegetales o de botánicos. Porque el pobre Stebbins, que fue el único convidado de piedra que hubo en la síntesis neodarwinista, bien poco caso le echaron al pobre. Vale, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos a pasar a las preguntas del chat que se han ido acumulando. Tenemos ya 5, así que vamos una por una. Jaime Saiz dice, volviendo sobre el mosaicismo epigenético, ¿es posible que haya variaciones epigenéticas temporales o transitorias y otras permanentes y heredables a lo largo del módulo? Seguro que sí. Me ha puesto un número indeterminado de cerveza a que sí. Porque realmente lo que se sabe cuando... Es triste decirlo, pero aparte de Arabidopsis, que es una planta tan atípica, se sabe muy poco de los detalles finos genómicos. Pero sí se sabe que ciertos cambios pueden persistir generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, mientras que otros son reversibles. De hecho, hay todo un sistema de enzimas de metilasas de distintas índoles, cromometilasas, es muy complicado. Entonces, hay determinados cambios que son inmediatamente solucionados y otros que no son solucionados. Yo siempre me pregunto, ¿por qué la reparación del ADN es un mecanismo tan absolutamente exquisito y no ha evolucionado una reparación de los cambios en las epimutaciones? Posiblemente porque no es necesario, posiblemente porque es favorable. Entonces yo creo que esa misma heterogeneidad en los grados de transmisión debe ser un elemento también importante. Sí, seguro que sí, Jaime. Muy bien. Otra pregunta. Juan Antonio Hernández Agüero dice, volviendo sobre el tema de las condiciones ambientales, se sabe que hay contaminantes que aumentan la asimetría en las hojas. ¿Parte de esta variación intraindividual que observas podría estar explicada por caracteres ambientales antrópicos? Bueno, vamos a ver. La visión canónica de la simetría fluctuante, que es la diferencia entre las dos partes de una estructura simétrica, la visión canónica es que aumenta con el estrés y efectivamente, si el estrés aumenta la simetría fluctuante, pues puede hacerlo a través de un mecanismo epigenético. Que yo sepa, nadie lo ha mirado desde ese ángulo, pero parece bastante plausible que funcione así. Y eso entraría dentro también un poco del ruido blanco. Y en cuanto a caracteres antrópicos, pues no sé. Por ejemplo, metales pesados. Sabemos que los metales pesados, la exposición a metales pesados, alteran los perfiles de metilación en los genomas. Eso se sabe. ¿Cómo puede eso influir en el mosaico de la planta adulta? Bueno, para empezar, sabemos muy poco, pero es real que las plantas están muy sectorializadas. Es decir, una planta no es un ente en el que hay una transferencia de sustancia horizontal, sino que realmente la transferencia es vertical con muy poco horizontal. Si tú tienes sectorialidad en lo vertical y determinadas raíces aportan a determinadas ramas y otras raíces aportan a otras ramas, al menos en el tomate funciona así, que es un sistema modelo en el cual tú puedes hacer que ciertas raíces tomen un factor de estrés y ese factor de estrés que toman esas raíces, pero no otras, alteran las condiciones epigenéticas de esa zona, de esa, lo que vosotros sabéis que llama una ortostiquia, y esa ortostiquia se ve afectada por eso. Entonces, el aspecto antrópico lo veo más difícil que eso tenga un impacto sobre la variación intraplanta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé si he contestado a tu pregunta o me he ido por ahí divagando. Bueno, yo creo que sí. Seguimos con las siguientes. Silvana Gauto pregunta cómo se toman las muestras para estos análisis, si se muestran ejemplares de la misma especie en toda su distribución o cómo se hace. Bueno, para el caso de la vándula están muestreados individuos diferentes de una población que de aquí de Cazorla, que yo llevo trabajando con ella más de media vida.
y conozco bastante de su vida y de su historia y eso. Entonces, son plantas marcadas, que están marcadas de hace muchos años y sé qué ha sido de ellas. Entonces, como lo que interesaba era ver variación intraplanta, pues se hace un muestreo de hojas que estén sanas, que no tengan daño, que tengan una edad parecida o igual, idealmente. Eso también es bueno de la vándula, que todas las hojas que están en un mismo fascículo tienen la misma edad. Eso también es una cosa buena. Y, bueno, se meten en su sobrecito de papel, se etiquetan y la muestra de una misma planta individual va en distintos sobrecitos, todo con eso inmediatamente a un bidón de sílica gel para que se seque inmediatamente lo antes posible. Y eso es un estudio individuos de una misma población. En el caso del eléboro era un poco diferente, porque esto fue un pollaque de algo que estábamos haciendo de otro tipo, y estábamos muestreando 10 poblaciones, y en cada población teníamos, me parece recordar, que eran 20 individuos, y habíamos recogido muestras de hojas de la parte inferior y de la parte superior del ramete, y igualmente las habíamos secado, prensado para hacer lo de los estomas, ¿no? Y ya de camino pues hicimos el pollaque de hacerle la parte de epigenética. Pero bueno, el diseño de muestreo en realidad viene condicionado por la pregunta que tú te estás haciendo y bueno, por la disponibilidad y sobre todo por el dinero que vayas a tener luego para poder hacer esos análisis, claro. Muy bien. Nélida Padilla pregunta si habéis mirado los patrones de metilación en las flores, si los patrones de metilación en las flores están más conservados. Y pregunta, ¿eso explicaría la menor variación intraindividual en este carácter? ¿Podría haber una explicación evolutiva en la mayor conservación de estos patrones de metilación en las flores en comparación con otros caracteres de la planta? Pregunta complicada, porque la flor en sí... Una flor, si entramos ya al detalle de que quisiéramos ver niveles de metilación en una flor, en realidad habría que irse al primordio, muy primordio, de la yema floral, pero la yema floral en su mismísimo inicio. Una vez que se produce y el desarrollo lleva en la ontogenia de esa yema floral, empiezan a producirse diferenciaciones y empiezan a actuar los genes que diferencian los verticilos y todas esas cosas, pues ya casi estamos perdidos, porque ahí ya, primero que nunca vamos a tener material suficiente para hacer nada, eso en una especie no modelo como en la nuestra. Si fuera una especie modelo, pues sí. Y se podría hacer. Y posiblemente la regulación del desarrollo de las verticilos florales seguramente está mediada por elementos epigenéticos. Pero, bueno, seguramente no, sí, está hecho. No. Y ahora, a la escala más bien grosera que nosotros nos movemos de variaciones intraplantas, ese tema lo veo complejo. Lo veo casi inabordable, porque conseguir suficiente material de botones florales muy pequeños, bueno, a lo mejor sí, no sé. Ahora estamos trabajando con polen. O sea, una cosa que estamos haciendo ahora mismo, pero ahora mismo es estos días, es viendo los primeros resultados de perfiles epigenéticos en polen, comparándolo con perfiles epigenéticos de la rama que ha producido el polen, para ver en qué medida la heterogeneidad que se produce en la parte vegetativa, en las hojas, acaba siendo heredada por una heterogeneidad en los granos de polen. Eso es algo que tenemos ahora entre manos. Y la verdad es que por ahí también va el camino, porque claro, tú puedes tener un mosaicismo, pero ¿cómo se transmite eso luego en el polen o los óvulos, ¿no? Los óvulos son inmanejables. El polen es casi inmanejable, excepto las anemófilas, y ahí es donde estamos trabajando con una anemófila, que puede coger cantidad grande de polen. Y bueno, parece fácil, pero luego no resulta tan fácil porque hay que filtrar ese polen, quitarle la porquería, en fin, muchas cosas. Pero sí. Ese camino es bueno, pero difícil. Vale, gracias. Solo quería preguntarte entonces si no sorprendió ver una menor variabilidad intraindividual en flores en comparación con frutos y con... Sí, eso es lo que me llama. Sí, eso es concordante con algo que no he contado en la charla, pero sí, entre paréntesis, si alguien tiene interés en el libro, me manda un correo, yo le mando un enlace y le regalo el PDF tan ricamente. O sea que no. Hay un capítulo entero en el libro en el que se demuestra que las relaciones de plantas con seres mutualistas, herbigracias, polinizadores, en esas situaciones la variabilidad intraplanta está penalizada,
Mientras que en las relaciones con antagonistas, por ejemplo, herbívoros, la relación está favorecida. Por una cosa, porque los animales le tienen aversión al riesgo. Una abeja o una mariposa o una mosca que llega a una flor, a una planta, en cuanto se encuentra que existe excesiva variabilidad en la planta, la abandona. Por tanto, aquellas plantas que son excesivamente variables en características florales acaban siendo penalizadas y teniendo menos fines. Por el contrario, cuando un escarabajo, una hembra escarabajo va a poner huevos a una planta y se encuentra que es muy variable, también se va, pero eso es bueno para la planta. Entonces, esa aversión de los animales a la varianza, lo que se ha llamado variance aversion, esa aversión a los animales establece presiones de selección de signos diferentes dependiendo si la relación es mutualista o antagonista. Eso en el libro lo pongo un montón de detalles, incluso de especies como Viola cazorlensis, como eso. Así que sí, me parece que era el capítulo 8, creo que recordar. Si alguien tiene interés en eso, que me mande un correo y yo le mando el enlace y se baja su PDF y se lo puede leer. También puede estar implicadas cuestiones de desarrollo, ¿no? De que en general se considera que los caracteres de las flores como que están determinados de manera más robusta, ¿no? En el desarrollo que los de las hojas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la robustez en realidad es porque ha habido una selección en contra a la laxitud en el desarrollo, ¿no? Claro. Por eso me obsesiona la pregunta de por qué no ha evolucionado un sistema de reparación del paisaje epigenético de la misma manera que ha evolucionado un sistema tan preciso de reparación del ADN. Esa pregunta para mí es clave en todo este asunto. Pues posiblemente por lo mismo, ¿no? Porque en el fondo no es tan malo que tú tengas un desarrollo laxo de hoja, porque ahí te va la vida, en cierto modo. Pero tener un desarrollo laxo de flores es muy malo, posiblemente. Claro. Está penalizado, ¿no? Muy bien, pues la última pregunta, Martí Marsalas dice: fantástica charla, Carlos. Es un tópico con muchísima capacidad de crecimiento. Dice 2 preguntas. Primero, has usado la vándula, que es una especie perenne. ¿Crees que plantas anuales podrían ser buenos modelos de estudio? Y la segunda, pensando en la potencial influencia de estas evidencias en la actividad de los polinizadores, ¿qué aproximación usarías para el estudio de sus consecuencias? Sabiendo tu gusto por los polinizadores, seguro que tienes algo en mente. Respecto a la primera pregunta, es que es un arma de doble filo. Si te vas a la planta anual, tienes sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja: en la anual, la manipulación por infiltración de hipermetilantes, que no lo hemos usado todavía, pero está ahí, se puede usar hipermetilante e hipometilante, te da mucho juego y además tienes los resultados de manera inmediata. Pero te pierdes la posibilidad del despliegue ontogenético del mosaicismo por ruido blanco, ¿no? Pero en fin, luego hay otra ventaja. Si esa anual además resulta que se llama Arabidopsis, pues entonces, pues claro, lo que quieras, ¿no? Tienes todos los recursos genómicos del mundo y puedes hacer cosas muy finas, muy finas, muy finas. Lo que pasa es que a mí, personalmente, es una planta que yo hice una promesa y la voy a cumplir, ¿eh? No trabajar con ella nunca. Y luego, respecto a la segunda, en lo de los polinizadores, sí. De hecho, este verano pasado, empecé... pero fue un fracaso absoluto porque ha sido un año espantoso de malo aquí, no ha habido polinizadores, no ha habido flores, no ha habido nada, que es tratar de ver si la heterogeneidad intraplanta en la vándula acarrea también mayor diversidad de polinizadores. Esa es una pregunta muy inmediata. Y empecé, de hecho, marqué las plantas y salí al campo, pero cuando llevaba 4 días volviendo sin datos, pues dije que en otra ocasión será mejor, ¿no? Y este año que viene, tal vez... hay una tesis que se está haciendo en Valencia, que la dirige Juli Pausa y Conchita Alonso, y tiene que ver precisamente con heterogeneidad intraplanta y mosaicismo. Pues posiblemente esta próxima temporada nos embarquemos en hacer algo de polinizadores y yo estoy deseando, vamos, para que eso te salga bien tienes que estar con una especie que te entre muchos polinizadores y un año muy bueno, porque si no, no vas a tener potencia estadística para detectar nada, ¿no? Pero sí, es algo que está pendiente, sí. Muy bien. Y otra de José Luis Blanco, dice: muchas gracias, Carlos, muy estimulante la charla.
¿Cómo de importante es la selección sobre la capacidad de generar variación? Selección de genotipos con un grado de metilación alto y alta capacidad de generar variación frente a la selección de los fenotipos particulares generados por metilación. Eso quisiera yo saber. Hay muy pocos ejemplos. Yo me volví loco buscando estudios de genética cuantitativa convencional en los cuales alguien se hubiera molestado en no solo mirar los promedios, sino también mirar las varianzas. Hay un problema histórico en ese tipo de diseño. Realmente se podría hacer con genética cuantitativa convencional, pero la genética cuantitativa convencional, en la época que estuvo de moda, todavía no existían los métodos de estimación de componentes de varianza por RML. Entonces, todo aquello era una cosa tremenda a base de sumas de cuadrados. Ya bastante era hacer las estimas de las medias, de los efectos, como para encima hacer estimas de las varianzas, que eso es central en este asunto. Entonces, estimar selección sobre la varianza, no solo sobre las medias, ¿no? Y no tenemos ni idea. Sinceramente, no tenemos ni idea. Y algo que sí, ahí sí que vendría muy bien. Ahí sí que vendría muy bien anuales. Porque anuales del tipo de, yo qué sé, algunas de las que estamos trabajando en nuestro laboratorio, como Herodion Sicutarium, que eso es una cosa como una Arabidopsis salvajada. Eso lo puedes tener en 2 meses, puedes tener progenie. Se podría hacer, sí, pero no sabemos nada. Es que no sé quién decía que solo tomamos los datos que la teoría nos permite. Es decir, si no tenemos un background, si no tenemos un marco, si no tenemos una teoría, nadie pregunta por la varianza. Ahora ya, si uno en esta especie de apostolado por la varianza que yo llevo años haciendo, mete en la cabeza de la gente de que la varianza también hay que mirarla, pues a lo mejor nos hacemos preguntas sobre la varianza y podemos llevar muchísimas sorpresas. Pero hay que cambiar el chip. Muy bien. Muchas gracias. A ver, hay varias personas escribiendo en el chat. José Luis Blanco dice muchas gracias. Jaime Saiz, gracias por toda la información. También le gustaría saber si hay algún estudio sobre niveles de variabilidad intraplanta en fenología. Debe de haberlo, pero no me acuerdo ahora, bote pronto. Debe de haberlo. Especialmente debe de haberlo en aquellas plantas que tienen inflorescencias bien definidas y que antes se presentaban los datos en más detalle y a veces se han presentado datos de fenología para distintas inflorescencias de la misma planta y esos datos puede haber algo disperso en la literatura sobre eso. Así de memoria no me viene, pero casi seguro que debe de haber algo. Pero en el libro mío debe de haber algo. No sé si me lo preguntas porque no lo has encontrado ahí. Podría ser. Vamos a ver, varios usuarios están escribiendo. Ya se está animando el personaje. Sí, bueno, ya están agradeciendo. Carmen Acedo da las gracias por la excelente charla y por hacernos pensar en la complejidad y lo poco que sabemos de la variabilidad y de las especies. Y bueno, Andrea Sánchez Meseguer, Sergio Chozas, Jaime Saiz y dan las gracias. Martí Marsalas ha puesto un enlace. Julie, ¿se ha estudiado cómo varía la variación de la variación entre especies en un clado, en una filogenia? Ya me gustaría, ¿verdad? Lo que sí hemos hecho es una cosa, eso ya lo publicamos hace un tiempo. Cuando estábamos poniendo, cuando Ricardo Pérez y Conchita y Pilar estaban poniendo a punto la técnica del HPLC para la determinación de los niveles de metilación global genómica, recopilamos cosas de la literatura y las que hicimos nosotros y mapeamos sobre la filogenia de las plantas el nivel de metilación. Eso ya lo publicamos. Y era bastante obvio que hay toda una gama inmensa de variación en metilación genómica que va pues desde la Arabidopsis, que casualmente es la que menos tiene, un 4%, hasta Narcissus, que tiene un 40-42%. Y tenía la señal filogenética era muy fuerte, muy fuerte. Yo sospecho que dependiendo del nivel de metilación genómica, del tamaño del genoma, del grado de inmovilización de elementos móviles que va relacionado con el tamaño genómico y todo eso,
Mientras más grande es un genoma, al final el genoma se hace grande a base de añadir porquerías que no hacen más que dar problemas. Eso luego lo tienes que taponar con metilaciones y con esas cosas. Claro, al final eso va a acabar dando una señal filogenética porque cualquier perturbación que se produzca ahí va a tener... Mi predicción sería que sí, pero no costaría tanto hacerlo realmente. Sería bastante fácil, la verdad. Sería muy interesante, de hecho. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas de momento. Julie dice gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Sí. Llevamos ya Muy bien. 25 casi. Martí Marchalas dice gracias también. Muy inspirador, estoy de acuerdo con él. Creo que ha sido una charla muy inspiradora, desde luego, para todos nosotros. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a vosotros. A ti, Carlos, por la excelente charla.